Gracias y bienvenidos a todos. Qué gusto teneros cerca. Bueno, vamos a empezar esta primera mesa del fallo de implantación recogiendo un poco el testigo de la charla de Carlos. Vamos a hablar mayoritariamente del fallo de implantación de origen uterino, ¿vale? Luego, obviamente, el embrión va a tener también su espacio después del café. Y nos vamos a centrar ahora no solo en el endometrio, nos vamos a centrar en el útero, vamos a hablar un poquito de cómo está el tema actualmente y bueno, yo creo que todos podemos más o menos coincidir, y ahora me vais a decir todos vuestra opinión, en que el fallo de implantación es la imposibilidad de lograr un embarazo después de transferir un embrión de buena calidad en una mujer, sea un transfer en fresco, sea un transfer en congelado, hasta ahí más o menos todos podemos estar de acuerdo. Que lo que nos va a medir eso es que independientemente de que la beta sea positiva o negativa, no vamos a ver un saco gestacional. Pero ya el problema empieza cuando vamos a definir qué es el fallo repetido de implantación. Entonces, nos enfrentamos a un tema que es el fallo de implantación, el cual, para empezar, tampoco sabemos, no hay un consenso en qué es el fallo repetido de implantación. No sabemos si tenemos que tomar en cuenta el número de embriones, el número de ciclos, la edad de la madre o no. Entonces, para empezar, a mí me gustaría empezar esto definiendo cuál es la entidad a la que vamos a enfrentarnos para poder abordarla de una forma más efectiva. Y he estado buscando en la literatura distintas definiciones de lo que se considera hoy en día el fallo repetido de implantación. Y he encontrado una definición que dice que se define fallo repetido de implantación cuando hay 3 o más ciclos de FIV fallidos, en los que se transfieren 1 o 2 embriones de buena morfología, posibilidad número 1. Luego la definición que da la R es que hay más de 3 transferencias embrionarias fallidas con embriones de alta calidad o 10 embriones en transferencias múltiples. Es un concepto también un poquito más abierto. Y la definición de la SEF, que lo define como la no consecución de embarazo en mujeres menores de 40 años, tras haber transferido al menos 4 embriones de buena calidad en estadio de células, repartidos en un mínimo de 3 transferencias en fresco o de embriones criopreservados. Entonces, para empezar un poco con este tema y abordar la definición del fallo repetido de implantación, voy a ir dirigiendo preguntas, pero bueno, sentiros libres en cualquier momento de participar, de un poco de aportar vuestra sabiduría en este tema. Entonces, me gustaría inicialmente preguntar, José Antonio, para ti, ¿qué opinas de estas definiciones del fallo de implantación? ¿Cómo definirías tú el fallo de implantación teniendo en cuenta todos estos parámetros que se han utilizado? A ver, yo creo que todas estas definiciones de fallo de implantación provienen de una época diferente a la que estamos. Son fallos de implantación en una época donde se transferían embriones mayoritariamente en día 3 y con diferentes características, pacientes de más edad, de menos edad. En algunas definiciones se tiene en cuenta la edad, en otras no se tiene tanto en cuenta. Y donde el protocolo de congelación no estaba tan bien definido como está hoy, con lo cual la tasa acumulada probablemente no es tan buena como seguramente sea hoy. Pero yo lo que creo que es importante es que seguramente no podemos hablar de fallo de implantación hoy en día si no sabemos qué embrión estamos transfiriendo desde un punto de vista genético. Es decir, hay una publicación de Pirea del último año, del 2021, que dice que el fallo de implantación que se consideraba que estaba presente en el 10% de parejas de mujeres jóvenes de menos de 40 años baja a un 5% cuando consideramos fallo de implantación la transferencia de 2 embriones euploides fallidas. Por tanto, yo creo que hoy en día lo que hay que cambiar el concepto, porque hay que cambiar la premisa. Igual no tenemos que discriminar mujeres de 40 años. Una mujer de 40 años, un útero normal, que tiene un embrión euploide, ya está demostrado que probablemente ahí no influye, la edad no influye en la euploidía, por tanto ya el embrión es euploide, por tanto el fallo de implantación sería esperable que el mismo de una mujer menor, de menor edad, que no tenga otra patología uterina. Muy bien. ¿Alguien más quiere...? Sí, yo subrayo todo lo que ha dicho mi admirado y querido José. Creo que tiene que quedar claro que el éxito de una implantación es por lo menos un 80% de origen embrionario y no más allá de un 20% de origen uterino o endometrial o por otra serie de enfermedades que puedan coexistir.
abundando en lo que él ha dicho, en el Congreso Americano del 2019, y está publicado también en el 20, Mario Cocholino presenta una serie de mujeres con fallos de implantación a las que posteriormente se les hace un PGTA, y el 96% se quedaron embarazadas en las 3 primeras transferencias. Es decir, que probablemente ese concepto de fallo de implantación de origen endometrial, y hay muchos autores que dicen que realmente el fallo de implantación debería referirse exclusivamente al ámbito, digamos, uterino endometrial, pues es la esencia absolutamente de todo. Es verdad que hay un tanto por ciento de mujeres, y ahora seguro que sale, en las que hemos hecho un diagnóstico cromosómico y es normal, y donde todo ha ido bien, pero no implantan. Probablemente esos serían los verdaderos fallos de implantación, y puede haber múltiples causas, desde causas orgánicas, dismorfias uterinas, miomas, a causas endometriales, digamos, más groseras, como pueden ser pólipos, aunque en general los pólipos de menos de 2 centímetros, lo digo para que lo sepáis, hay numerosas series donde realmente no influye la implantación, aunque todos los quitamos, a todo lo que ha estado hablando Carlos, el tema del microbioma, de lo que tú has abierto realmente una brecha importantísima a nivel científico, endometritis, en fin, existen otra serie de causas que efectivamente pueden influir siempre y cuando estemos transfiriendo blastos euploides. Y esta transferencia de blastos euploides dejaría, dijéramos, fuera de la ecuación la edad de la madre, porque una vez descartado, dijéramos, ese factor. Perfecto. Entonces, bueno, en principio vamos afinando esta definición del fallo de implantación, pero aún así, bueno, sabemos que incluso teniendo el mejor embrión, que después veremos la siguiente mesa, teniendo un endometrio en principio receptivo, luego vamos a abordar, has abierto ya varios temas, la receptividad, el microbioma, bueno, la morfología, bueno, vamos a abrir varios temas a continuación, pero Enriqueta, ¿qué podemos hacer si teniendo el mejor embrión del mundo, teniendo el endometrio más bonito del mundo, la señora sigue sin quedarse embarazada? ¿Qué podemos hacer para conseguir que esos embriones se implanten, embriones que están analizados con PGTA o que vienen de donación de ovocitos? Bueno, yo para empezar me gustaría definir el fallo de implantación con una visión mucho más amplia de las que he oído. Yo creo que es la totalidad de cualquier forma de materia, de energía, de espacio, de tiempo y cualquier ley física que lo rige. Es el todo sin excepción, ¿vale? Como el universo. Así que, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas, ¿vale? Hablaremos, no sé si en detalle, pero pues lógicamente la transferencia personalizada, que no es ni más ni menos que adaptar lo que sabemos a las características y necesidades de nuestra paciente. Entonces, ¿qué es nuestra paciente? Pues un todo, es un todo de edad, es un todo de número de ciclos exitosos o fallidos, es una mujer que va a responder con una dosis, unos días determinados, va a tener un peso, va a tener una pareja con unas interferencias seminales, digamos, más o menos agudizadas, que nos haga pues, tomar una medida u otra, ¿no? También su capacidad para desarrollar blastocistos, los cuales después meter en las encorsetadas definiciones que he leído, ¿no? Porque matemáticamente estoy de acuerdo, es decir, si yo estimo un 40% de probabilidad de éxito por cada embrión euploide que además sea bonito, pues tengo un 60 de que falle. Si tengo un 0,6 de probabilidad elevado a 4, tengo un 13% de que 4 embriones euploides bonitos se me enganchen, ¿no? Así que matemáticamente me salen las cuentas en 4 y bueno, pues dado que nuestro anfitrión hoy es el endometrio, pues tengo que decir que me gusta mucho la idea de personalizar la transferencia, ¿vale? Además de pues no dañar el endometrio, ¿no? Que es nuestro mejor aliado a la hora de colocarlo en su sitio,
pues el saberme cuándo los perfiles de implantación son adecuados. No voy a añadir nada a lo que habéis publicado, pero sí añadir el aspecto clínico, ¿no? El aspecto clínico, yo creo que tenemos que ser cuidadosos a la hora de planificar esas horas, que nos confundimos con frecuencia. Tampoco tenemos mucha costumbre, y es una autocrítica, de medir las fuentes de progesterona endógenas que nos pueden estar afectando a destiempo ese margen que luego tenemos. Y bueno, pues también interrogar a la paciente de si lo ha hecho bien, ¿no? O sea que ser cuidadoso es muy importante, y todas esas cosas y muchas más que vamos a hablar creo que podemos aportarlas. Cuando dices todo esto de es un todo, es tiempo, temperatura, es la paciente, es algo así como espacio-tiempo. La materia, la energía. Un poco la materia, energía, un concepto así esotérico. ¿Qué añadirías tú a la definición de fallo de implantación? Pues mira, yo añadiría un punto que no he encontrado en la literatura. Sabemos que comienza en un punto o en una ventana, luego hay discrepancias, ¿no?, del tamaño. También añadiría el número de ventanas de implantación que va a tener una mujer a lo largo de su ciclo, ¿vale?, o de ciclos siguientes. Y yo añadiría una cosa muy bonita, ¿no?, que es cuándo termina esa implantación. Yo la implantación me la imagino como un inicio, viene en una ventana, luego se cierra, luego vuelve a abrirse. ¿Cuándo termina? Yo creo que ese proceso dinámico va a terminar en el parto, que nadie no lo hemos cuestionado, ¿no? Y todos, pues como decía el doctor Simón, llevamos 20 años o más pensando que el endometrio era estéril, y tampoco sabemos cuáles son los mecanismos del parto. Pues quizás sea que ha terminado el proceso de implantación. Bueno, yo sé que la doctora Diana Balbuena había estado, no en tanta longitud, pero sí que había estado haciendo algunos estudios intentando medir cuánto dura la ventana de implantación, cuánto dura el estado de receptividad. Y como comentaba Carlos en su charla, pues hay mujeres que tienen una ventana de receptividad muy abierta, lo cual nos da pues un poquito más de margen, otras que la tienen pues muy estrechita, y hay que afinar el tiro para que no se produzca ese fallo de implantación. Ya hablando un poco, cogiendo el testigo, ya que estamos en las transferencias personalizadas, en el fallo de implantación de origen endometrial, la receptividad, cogemos el testigo de la charla de Carlos, y me gustaría ir un poquito más allá en el endometrio. Pues, ¿qué importancia tiene el endometrio? Aparte de la receptividad endometrial y de que hemos visto que cómo transcriptómicamente cambia el endometrio, el espacio epitelial, el espacio estromal, cómo se producen esos cambios que preparan al endometrio para que llegue el embrión y se adhiera, se una y posteriormente invada. ¿Qué otras causas? Por ejemplo, se habla de grosor endometrial. ¿Qué participación creéis que tiene el grosor endometrial en este tema, en la transferencia embrionaria? Miguel, no sé si querías... A ver, es un tema muy importante. Antes de hablar de este tema, sí que me gustaría decir que cuando una paciente se le diagnostica de fracaso repetido de implantación, de fallo de implantación, es una paciente ya desesperada y un médico desesperado, ¿vale? Entonces, evidentemente, yo creo que hay que hacer un estudio amplio. ¿Por qué? Porque si a una paciente con fracaso implantatorio le hacemos simplemente un test ERA, que puede ser muy útil, pero además tiene un problema endometrial, que tiene un endometrio muy delgado, y que además tiene un hipertiroidismo con los anticuerpos positivos, y a lo mejor tiene una cierta trombofilia, son muchos aspectos que lo más importante es que se tienen que tratar todos a la vez en el momento de la siguiente transferencia. Entonces yo creo que es muy importante, aparte del factor embrionario, valorar el tema uterino de una forma global. El útero de forma global, vamos a estar una arquitectura y un grosor endometrial, una vascularización, vamos a tener un componente inflamatorio o no, que puede haber una cierta endometritis. Hay toda una serie de parámetros que van a influir y pueden influir en la implantación, y que da nada así de poner un embrión euploide si no hemos tratado la globalidad, ¿no? Eso es un poco al margen. Hablando del grosor endometrial, es muy importante. Todo el mundo sabemos que endometrios más o menos está publicado, que por debajo de 8 o por debajo de 7 es donde está. También depende cada grupo cómo enseñe, cómo miden, si es de fuera a fuera, si de dentro a dentro.
Yo tengo pacientes que están de fuera, que hacen una ecografía, que le miden que está con 6, pero yo sé que, con la forma de medir que tengo yo, que a lo mejor está con casi 8, ¿no? Entonces, estos parámetros influyen. Lo más importante del endometrio es el aspecto endometrial, que si es un aspecto de triple línea o no. Pero además de esto, lo más importante es que un endometrio delgado asocia otro tipo de patologías estructurales. Hablo de los úteros dismórficos, ¿vale? Eso es una línea que llevamos estudiando nuestro grupo. La clasificación de la R, que es el U1, hablan de dos tipos, el infantil, que es el tubular que llamamos nosotros, o está también el T, el útero en T. Hay otro que es el hipoplásico que hemos definido, que es un útero normal pero proporcionalmente más pequeño, ¿no? Entonces, generalmente no es casual que estos endometrios delgados, ¿vale? Pues van a aparecer en úteros que son úteros dismórficos. Pues con una revisión importante de nuestro grupo, no está publicado, pero de cerca de más de 1.500 pacientes, pues hemos podido ver, ¿vale?, que el 25% de las pacientes que tienen un fracaso implantatorio van a tener un útero receptividad baja, basado en que van a tener un útero dismórfico. Y por lo tanto es muy importante, porque aunque yo le pongo un embrión euploide, tiene muchas posibilidades de no implantar. Y eso nos va a decir, ¿por qué cuando pongo un embrión euploide no implanta? Pues hay que mirar ese útero, ¿vale?, en base a estas características. Y ya creo que para terminar, pienso que si miramos exclusivamente el útero y no otros parámetros como el diámetro interostium, la histerometría, lo que nosotros llamamos la longitud endometrial útil, el cociente, unos parámetros que utilizamos nosotros para valorar en nuestro grupo lo que es la receptividad uterina, lo que creo que es importantísimo que si medimos el grosor endometrial, embarazos por encima de 7 hay, por encima de 8 más, por encima de 9 más, pero prácticamente en los endometrios de entre 9 y 12 milímetros es donde se va a producir el 75% de los embarazos. Por lo tanto, es decir, que con 8 ya se embarazan todas, no. La tasa de embarazo será mejor que con 7, pero inferior a 9, ¿vale? Y también con un límite a partir de 14, 15, ¿no? Entonces, simplemente quería un poco indicar que el grosor endometrial es importante y que hay que mirar fundamentalmente lo que es la arquitectura uterina en base a ver si tenemos delante un útero dismórfico. ¿Y pensáis que ese...? Ay, perdona, Isidoro, querías apuntar Estoy algo. tan absolutamente de acuerdo con Miguel que hoy en día sabemos que el volumen endometrial es mucho más importante que el grosor endometrial. Incluso ahí hay un papel que juega fundamental la ecografía 3D, sobre todo en determinado tipo de úteros dismórficos, porque en la ecografía 2D y en determinados cortes nos puede parecer un útero absolutamente normal y, sin embargo, el volumen de la cavidad endometrial está reducido. Cuando el volumen de la cavidad se reduce por debajo de 3 mililitros y ya no digamos 2 o 1,5, la posibilidad de que exista una implantación exitosa se reduce de forma muy considerable. ¿Pensáis que estos úteros dismórficos, este grosor endometrial o estas reducciones de volumen tiene un impacto sobre la implantación únicamente por un motivo físico, de espacio, de espesor? O no sé si si tenéis experiencia o habéis comprobado si la receptividad endometrial a nivel molecular se ve alterada en estos úteros dismórficos, en estos úteros con distintos grosores, distintos volúmenes. Yo particularmente pienso que no estoy muy de acuerdo con esta última. Es decir, yo no creo que el grosor endometrial tenga esa importancia tan grande. Sí creo que debe haber un mínimo, que por debajo de ese mínimo sí se da, pero vamos, y hay muchas publicaciones, ¿no? Pero el metaanálisis más grande, que es de Ioannis del 2020, no demostró con miles de pacientes que fuera tan importante ni el grosor ni el tipo de endometrio, si era trilaminar o no. O sea, yo creo que seguimos todavía con dudas de eso, aunque la sensación que tengo también la misma. Me gusta ver un endometrio trilaminar de 12 milímetros. A todos nos gusta ver eso. No sé por qué nos da confianza, porque lo hemos incluido en nuestra mente y esto es lo que buscamos. Pero curiosamente, los endometrios refractarios, que son dificilísimos de tratar y que la mayoría de las veces tienen 18 medidas y eso significa que ninguna funciona. Cuando tú tienes un endometrio de 5 milímetros trilaminar y haces un ERA y el ERA es receptivo, la tasa de implantación es la misma que un endometrio de 12. O sea, igual el embrión se implanta en la trompa y no hay endometrio.
necesitará unas condiciones que seguramente no son solo endometrio, sino otras características. Y de hecho, referido solo al grosor endometrial, tenemos el célebre trabajo del chino, eso de los 40.000 transferencias con endometrios por debajo de 7 milímetros, 6, 5, 4, incluso 3, donde la tasa de embarazo en transferencias de embriones euploides no era tan inaceptable. En endometrios a lo mejor de 4 milímetros, pues tenían a lo mejor un 20 y tantos % de tasa de embarazo. Luego hay más cosas, pero yo quiero seguir haciendo hincapié en el grosor, que es algo que probablemente costaría más hacerlo, pero estamos tan acostumbrados en la clínica diaria a medir solamente el volumen, sí. A medir el grosor, que bueno, pues debería cambiar un poco nuestra. Yo creo que el útero debemos considerarlo 2 órganos, no es uno. Una cosa es el músculo y otra cosa es el endometrio. Y seguramente no tiene nada que ver, son 2 órganos totalmente diferentes, desde todos los puntos de vista. Y lo que pasa es que el continente afecta al contenido, ¿no? Es decir, que la hipercontractilidad uterina seguro nos afecta. Hay mujeres que dicen que le has transferido un embrión euploide precioso, un endometrio fenomenal, todas las hormonas medidas. Esa tarde tuve una cantidad de dolores como si me fuera a venir la regla. Ese embrión probablemente ha sido expulsado, ¿no? Esto explica por qué hay más ectópicos en todas las técnicas de reproducción asistida que de forma natural, de forma normal. Entonces yo creo que hay que diferenciar las dos cosas. Y es decir, un endometrio puede ser precioso, pero la señora tiene 4 miomas de 3 centímetros intramulares o tiene una adenomiosis y eso nos va a condicionar totalmente. Ese es el 5% probablemente de verdad de fallo de implantación de causa uterina o endometrial que no corriges corrigiendo el embrión. Pues mira, si queréis, van saliendo temas, yo voy anotando, ¿vale? Y justo esto es uno de los temas que quería sacar más adelante, pero lo podemos tomar ahora. Este tema de la hipercontractilidad uterina durante la transferencia, asociado o no con adenomiosis. ¿Cómo veis esto? Sé que hay trabajos recientes que sí que apuntan a ese efecto negativo de la contractilidad uterina cuando hay más de 3, ondas por minuto en el momento previo o cercano al transfer. ¿Qué nos podéis contar? Pues es bien conocido que las dismorfias uterinas, los úteros polimiomatosos y la adenomiosis, un poco como paradigma de lo que estás hablando de hipercontractilidad, se asocian justamente con una hipercontractilidad uterina. El tema es cómo intentar reducir esa hipercontractilidad de una manera muy sucinta. Pues se han intentado distintos fármacos que empezaron con ritodrine, etcétera. Se ha utilizado mucho la indometacina para intentar disminuir la contractilidad uterina justo en el momento de la transferencia. Y al menos nuestro grupo hace ya 6 años así que profilácticamente lo que hacemos es añadir un bolo de atosiban de 6,75 miligramos previo a la transferencia. No ponemos venoclisis de atosiban después de la transferencia porque hay estudios que han mostrado que realmente con un solo bolo es suficiente como para disminuir esa hipercontractilidad. Y eso nos ha mejorado en casos de úteros dismórficos o sobre todo en adenomiosis, de la que luego podemos hablar porque es un tema particularmente específico y que suele pasar su diagnóstico muy desapercibido, pues aumentar 10 puntos la tasa de implantación, o sea que en este tipo de mujeres. Sí, a ver, hay 3 metaanálisis recientes acerca de la adenomiosis y todos coinciden en lo mismo. En algunos casos salen estadísticamente significativo el recién nacido vivo y en otros no. Hay uno de Bersellini del 2014, otro de Jung del 17 y uno de Nirgianakis de este mismo año. Y el problema está, todos estamos de acuerdo, disminuye el clinical pregnancy rate, el live birth rate y aumenta el miscarriage. El problema está, ¿qué hacemos? Porque la adenomiosis no es fácil de tratar. Nosotros ahora vamos a publicar un metaanálisis que hemos hecho de 4 estudios, que son los únicos 4 estudios que comparan un long protocol con un ultra long protocol con agonistas 3 meses antes, en un intento de mejorar los signos, por lo menos ecográficos, de la adenomiosis. Y ahí no se ha visto mejoría, en lo que nos ha salido a nosotros no hay mejorías del clinical pregnancy rate o live birth rate, ni en miscarriage. Probablemente la causa, pensamos, y lo saldrá en la publicación, es que hay menos número de ovocitos en el ultra long protocolo. Entonces, claro, ya partes con una
de media me parece que salían 9 ovocitos en el long protocol y 7 en el ultralong, con lo cual si miras tasa acumulada será menor. Y no analizan el plantation rate, que sería lo que nos podría decir algo. Yo creo que la sensación que tenemos todos es que seguramente en la adenomiosis, si queremos mejorar la implantación, lo que deberíamos hacer es primero obtener embriones, haploides, por supuesto, después hacer una frenación con 3 meses, 6 meses, teniendo en cuenta los efectos secundarios del agonista, y después la transferencia. Y de estos lo que pasa es que hoy, por lo menos lo que hemos revisado nosotros, solamente hay dos artículos. En uno de ellos se encuentra claramente un aumento de la tasa de implantación y la de recién nacido vivo, y con 3 meses de análogos. Y hay otro que lo encuentra también con un DIU de levonorgestrel durante 3 meses. Aunque se supone que el efecto del DIU de levonorgestrel debe ser mucho menor que el del agonista, ¿no? Pero, entonces probablemente lo que se requerirá más estudios en este sentido, pero seguramente por ahí deberían ir los tiros, y veremos a ver si los nuevos antagonistas orales nos dan también la opción de poder mejorar la adenomiosis. La adenomiosis es compleja porque ¿por qué afecta la adenomiosis a las tasas de embarazo espontáneo y de embarazo con reproducción? Hay una parte muscular y hay una parte ya diagnosticada también de receptividad endometrial, donde la expresión génica es diferente, hay menos OXA10, es decir, es complejo. Déficit de integrinas, de moléculas de adhesión, etcétera. Es decir, es un tema mucho más complejo. Sí. Que se manifiesta con lo que llamamos adenomiosis, pero que hay un problema posiblemente de base, claro, que es lo que está produciendo. Que afecta claramente al endometrio y a la posibilidad, sobre todo, de adhesión embrionaria. Sí. Bueno, ahora están apareciendo muchos trabajos, no solo en adenomiosis, también en endometriosis, relacionando, y hilo con el tema siguiente, relacionando endometriosis, microbioma, endometritis crónica, adenomiosis. Y parece que dentro de toda esta patología que conocemos como endometriosis o que conocemos como adenomiosis y que no sabemos cuál es el origen, pero que tienen un montón de implicaciones a nivel molecular, celular e incluso de nicho, de ecología del nicho, pues se está viendo que hay una implicación posible, quizá no en todas las pacientes, pero en algunas de las pacientes el origen de esta adenomiosis o de esta endometriosis puede estar en una infección bacteriana principalmente. Incluso algunos autores han unido el concepto de endometritis y endometriosis a través de la contractilidad uterina, porque bueno, parece que se ha visto que en las pacientes que tienen endometriosis la contractilidad uterina después de la ovulación está revertida, lo cual hace que sea más fácil que que ese tejido que tendría que salir ascienda, con lo que supone de tener un contenido en sangre en el aparato reproductivo superior que es nicho y es alimento perfecto para cierto tipo de patógenos reproductivos. Entonces, bueno, parece que hay un link ahí que todavía está por explorar y por entender a nivel mecanístico cuáles son las interacciones y cómo realmente esas bacterias o los productos de esas bacterias pueden producir otro tipo de enfermedades que hasta ahora pues a lo mejor no habíamos relacionado. Pero sí que, bueno, pues pasando un poco al tema este del microbioma, la endometritis crónica, ¿qué experiencia tenéis con ello? ¿Cómo pensáis de realmente que esta endometritis crónica o estas disbiosis endometriales pueden tener un papel en el fallo de implantación o incluso, bueno, los estudios que hemos hecho nosotros en nuestro grupo, incluso en aborto, no solo en el fallo de implantación, sino que una vez establecido el embarazo, pues puede haber una pérdida por este motivo. No sé si queréis... A ver, yo creo que este tema lo deberías contestar tú, ¿no? Quizás que eres la experta en este tema, ya, pero ¿no? Es que a mí me han oído muchas veces, ahora queremos escucharos a vosotros. A ver, yo voy a hablar como clínico, evidentemente, y en este sentido, y creo que es importante. Yo creo que el tema de la endometritis es una cosa que está. La endometritis crónica es una patología que da una prevalencia muy dispar, entre un 15 y un 65%. He intentado analizar nuestros datos y eso pues, os lo comunicaré porque creo que es interesante. Y yo he podido estimar con métodos de inmunohistoquimia y con métodos de molecular, con el EMA y el ALIS, que está en torno, en pacientes con fracaso de repetida implantación, en torno a un 34-35%. Sale exactamente igual, ¿vale? Que sería un poco el porcentaje de lo que encontramos en fracaso implantatorio, ¿vale?
¿Por qué me creo la endometritis? Sí, me lo creo. Me lo creo porque he visto pacientes a nivel molecular que se han curado y se han embarazado. He visto pacientes con medición y ver las células CD138, que son los plasmocitos, que se han ido mejorando las laminillas una a una, y cuando se ha curado de verdad se ha embarazado. Por lo tanto, la endometritis crónica es algo que está ahí, similar probablemente y paralelo a la prostatitis crónica en el hombre, y que realmente hay que tratar, y por eso son uno de los aspectos adicionales que justifican el fracaso implantatorio. De hecho, enlazando un poco lo que decía Ketty con esa especie de visión muy global, holística, ¿no? Y lo que acaba de decir Miguel, si el éxito de una implantación depende de hacer bien las cosas y del azar, pues cuando hay un fallo de implantación resulta obvio que lo que hay es que intentar restringir al máximo el azar, y por eso me parece esencial hacer un estudio, descartar una endometritis crónica y valorar bien un microbioma endometrial en las mujeres que tienen este tipo de fallos de implantación. O sea, me parece que esto ya no tiene vuelta de hoja. Sabes que en este momento estamos a punto de acabar, de presentar una tesis comparando un poco los hallazgos de la histeroscopia con inmunistoquímica CD138, con cultivo tradicional y con metagenómica, y en este sentido a mí me parece que la metagenómica es mucho menos subjetiva, por ejemplo, que la inmunistoquímica. Y por tanto, me parece que es un punto esencial a descartar la endometritis cuando tenemos fallos de implantación. No tiene vuelta de hoja. Otra cosa es que además hay que, en algunas ocasiones, en un 10% de las mujeres, pues hay que hacer un tratamiento muy prolongado, porque no con el primer tratamiento antibiótico lo logras, vuelves y se mantiene la infección, tienes que cambiar de antibióticos, pero al final está claro que cuando tú terminas con una endometritis crónica, cuando finalmente logras curarla, entre comillas, la tasa de implantación se incrementa de forma significativa. Un poco siguiendo con esto que dices de los tratamientos prolongados, nosotros hasta ahora hemos hecho estudios de asociación en los que hemos intentado ver, y presentaba a Carlos el estudio que no está todavía publicado en Microbiome, pero está disponible en medRxiv si alguien lo quiere ver. Y corroboramos ese estudio piloto en el que vemos que realmente hay peores resultados reproductivos en mujeres que tienen ese perfil de Atopobium, Streptococcus, Staphylococcus, tal. El problema del microbioma, visto desde mi punto de vista, es que nos estamos todos centrando de momento en qué bicho tenemos y en matar a ese bicho. Pero al final la microbiología estamos hablando de ecología. Entonces tú vas a quitar ese bicho y va a llegar, perdonad por el término bicho, pero es que es muy coloquial, vas a quitar uno y va a llegar otro que va a colonizar. Y el primero que llega es el que se hace con el dominio. Entonces, al final nosotros hacia donde tendemos, y lo que creo que tenemos que empezar a ver es ya no solo ir con una diana a matar a uno u otro bicho, sino entender qué es lo que están haciendo esos bichos, qué función tienen en ese endometrio, cómo afectan a las células endometriales y cómo hacen pues, que haya una barrera que impide que ciertas moléculas se expresen en el momento adecuado y que el embrión no implante. Y quizá esa molécula no la produce un bicho solo, es que igual esa molécula la producen una serie de bichos en conjunto o varios bichos que pueden producir el mismo ligando que se una a un receptor y que fastidie un poco la expresión génica que controla la implantación. Yo creo que hacia ahí es donde... Al final he acabado un poco respondiendo a la pregunta, Miguel. Tú es fantástico porque hace solo 5 o 7 años no estaríamos hablando de esto. Nada, yo no estaría aquí sentada. Lo que tú acabas de plantear es el auténtico desafío, cómo volver a restaurar ese nicho ecológico desde el punto de vista del microbioma y desde el punto de vista molecular, que restablezca la posibilidad de que un embrión implante. Sí, bueno, yo he venido aquí a hablar de mi libro, como veis. Yo soy el doctor Bruna, que es el de la foto, pero no ha podido venir y entonces he venido yo, ¿eh? Bueno, y esto un poco unido a lo que comentabas de las CD138, la histología, que muchas veces, o la inmunohistoquímica, que nos da un resultado pues, un poco subjetivo, al final es dependiente del operador. Y de hecho ya hay algunas publicaciones diciendo que podría haber otros marcadores más específicos que el CD138, porque bueno, ya sabemos que produce algunos problemas. Y esto me lleva a ligar un poco con este concepto de microbioma, inflamación, inmunología. ¿Qué
parte de todo este fallo de implantación podríamos explicar desde el punto de vista inmunológico? ¿En qué tipo de pacientes? ¿Afecta a todas? ¿No afecta a casi ninguna? Decidme un poquito, porque hay aquí un poquito de controversia en el campo y hay bueno, pues defensores y detractores de la inmunología. Y yo creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva y saber pues, un poco qué, por qué y para quién. Entonces, no sé si queréis comentar algo en este respecto. No, Miguel, yo quería, o Enriqueta. si se me permite, Por supuesto. añadir algo al punto previo. Yo creo que nos focalizamos mucho en la microbiota del endometrio porque es muy importante, pero debajo tenemos una capa que se llama miometrio, que es un músculo que se inflama y que puede tener repercusiones sobre la capa suprayacente. También hablamos siempre de contractilidad y jamás de elasticidad. Yo creo que la pérdida, o la impresión que yo tengo después de hacer histeroscopias y de hacer esas valoraciones, es que tan importante es preservar la capa superficial de la microbiota, igual que, bueno, partiendo de la idea de que no sabemos por qué nos están implantando los embriones, pues de la misma manera que ajustamos 2 puntos la prolactina, medio punto la TSH, pues el hecho de apretar cada tuerca, ¿no? el poner la proporción adecuada de bichos, buenos y malos, sustentarle con prebióticos, con probióticos, con todo, y preservar, digamos, que la capa de abajo, que es realmente el andamio, esté sano, sin inflamar, sin engrosar, pues nos ayudará. Por supuesto, por supuesto. Pues yo, desde el punto de vista de la inmunología, yo tengo 1000 dudas. A ver, yo creo que está claro que tiene que haber un factor inmunológico en los fallos de implantación, seguro, lo hay. Lo que no sabemos es cómo medirlos. ¿Cómo medir? ¿Qué medimos? ¿Sangre periférica, expansión de NKs? Porque probablemente lo que ocurra en el útero tenga que ver algo con lo que ocurre a nivel general, pero sabemos también que en el útero la expresión de las células que están implicadas en la producción de citoquinas que favorecen la implantación es totalmente diferente de lo que ocurre en el resto del organismo. Y Isidoro sabe muchísimo de eso y ahora seguro que nos va a dar las claves de todo. Por supuesto pero que lo va a dar. Se lo vamos a preguntar, aunque no quiera. Pero yo tengo la impresión de que probablemente sí se deberían... Hay algunas alternativas, ya hay un test de Nathalie Lévy que se utiliza de expresión inmunológica a nivel endometrial, ahora y hay otro español que se llama INMAP, es decir, hay varios y no sé si están midiendo lo correcto o no, pero yo creo que seguramente eso, igual que el ERA o el EMMA o el ALICE nos da claves para mejorar las tasas de implantación, eso también nos lo va a dar. Lo que pasa es que está por demostrar, pero seguro lo habrá. Yo Isidoro. necesito decir que hablo desde la autoridad que me concede el fracaso, como decía Scott Fitzgerald, ¿vale? Me parecía que era una opción sumamente atrayente en los fallos de implantación el estudiar el tema inmunológico e intentar tratarlo. Estoy hablando de tema inmunológico desconocido en el fallo de implantación. No estoy hablando de enfermedades inmunológicas que tenga la paciente y que puedan estar influyendo en la implantación. Son dos cosas totalmente distintas. Y bueno, pues en el año 2013 creé una unidad de fracaso reproductivo donde la inmunología tenía un papel muy relevante. Y en el año 18-19 abandoné absolutamente eso y lo abandoné, voy a decir, por qué creo. En primer lugar, porque, como acaba de decir José Antonio, el problema es decir, yo ya sé que una parte probablemente de los fracasos de implantación, del crecimiento intrauterino retrasado, de la preeclampsia, proviene de una mala invasión trofoblástica con una mala neoangiogénesis producida por una mala secreción de citoquinas a cargo de las natural killer bright que haya endometriales. De acuerdo. Hasta ahí yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo. El problema es que no existen marcadores.
Está hiper mega demostrado que las natural killers en sangre periférica no son marcador absolutamente de nada. Está demostrado que tampoco las uterinas. Hay un trabajo reciente en el año 20 que me pareció muy revelador en unas mujeres con fallos de implantación donde se las trataba con el clomifeno de la inmunoterapia, que es la prednisona. A casi nadie le da miedo utilizar a lo mejor IBIG o intralípidos o filgrastim o tal cual. Sí, pero la prednisona, pues en caso... Y efectivamente, mujeres que tenían fallo de implantación y que tenían una concentración de natural killers uterinas elevadas, se les trataba con 10 miligramos de prednisona durante un mes, se reducían, pero seguía el fracaso reproductivo. Entonces, no tenemos marcadores. Y lo que es más importante, a pesar de no tener marcadores, pues se han creado distintas escuelas en el mundo. La escuela que denomino un poco, que se deriva de los trasplantes, la escuela trasplantista, que todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo de los trasplantes y de los injertos, etcétera, pues se ha aplicado a la inmunología reproductiva. Otra escuela que sería más holística, que prevalece bastante en algunos sitios de Sudamérica, pero también en Europa, donde se estudia todo mucho más, el microbioma, la genética, se hacen 18.000 ecografías para medir resistencias arteriales, en radiales, en uterinas, etcétera, y al final filgrastim. Y la escuela, por ejemplo, francesa del Matrix Lab de Nathalie Ledy, donde digamos que si la trasplantista cree que el problema está en el aloinjerto, la holística en enfermedades autoinmunes y en defectos inmunitarios, la francesa lo que diría es que es aloinjerto y además alteraciones inmunitarias. De manera que lo que viene es a decir que hay a veces sobreexpresiones que impiden que el embrión, digamos, penetre bien en el trofoblasto, y hay deficiencias inmunitarias que impiden que el embrión se adhiera al trofoblasto. Pero al final, en esa escuela, por ejemplo, en el Matrix Lab, la solución son intralípidos y prednisona. E incluso en algunas publicaciones dice, ¿por qué ponemos intralípidos? Dice, porque aunque no se ha demostrado anteriormente, hay series que parece que indican que los intralípidos, es decir, me queda probar el pan rallado intravenoso a ver si también me puede funcionar el fallo de implantación. O sea, yo creo que si no tenemos marcadores para poder diagnosticar algo, difícilmente, más allá de lo empírico, vamos a poder aplicar un tratamiento adecuado y correcto. Pues sí. Nos quedan muchas cosas por hablar y 3 minutos y medio. Entonces, lanzo cuestiones, palabras rápidas y me decís rápido lo que os parece, ¿vale? Quería ver un poco qué más podemos hacer. Hemos hablado de medicina ahora basada en evidencia, medicina empírica, un poquito qué estudios tenemos, qué respaldan los estudios. Quería saber vuestra opinión, Enriqueta. Empiezo por ti, que has hablado muy poquito y que te queremos oír. Queremos saber qué opinas, por ejemplo, de otras terapias, factor plaquetario, HCG intrauterino, Dolquine, la hidroxicloroquina, Neupogen. ¿Qué opinas de estas otras terapias que tenemos ahora disponibles, que se están testando? ¿Cuál es tu experiencia con ellas? ¿Cómo lo ves a futuro? Bueno, mi experiencia es limitadísima. Solo tengo experiencia en lo que ya está probado, histeroscopia, reparación de hidrosalpins y la línea que tenemos de estudio en factores plaquetarios, con atosiban ni idea, con pentoxi ni idea, con todas las colonias monocíticas, granulocíticas, todo lo sé de boca de ganso. Así que con los factores de crecimiento, pues sí que tenemos esperanzas de que pueda aportar algo, ya no solamente por las revisiones, sino por nuestra experiencia propia, que nosotros no lo introducimos dentro del útero de forma infusión, sino que lo inyectamos a través de histeroscopia la capa subendometrial, y los resultados tampoco son, nuestra heterogeneidad en las pacientes es muy variada, no tenemos ninguna solidez científica, pero los endometrios que se desarrollan son un churro desde el punto de vista textura, pero feos y todo, y hemos conseguido pues
tasas de gestación de un 50% frente a las mismas pacientes que han sido pareadas con ellas mismas y previamente a los factores de crecimiento, consiguiendo tasas que no superaban el 20%. ¿Yo? Sí, claro. Bueno. A ver, yo creo que tenemos experiencia porque todos los pacientes nos obligan a probar cosas o ya directamente se lo recetan ellos o su vecina o su prima que se ha quedado embarazada con la heparina. Claro. Que es que eso tienes que convivir con eso. Entonces la experiencia, a ver, yo tengo en nuestra clínica tenemos buena experiencia con el atosiban, sobre todo en pacientes donde sospechamos que hay hipercontractividad, que a veces no la ves. Hemos hecho intentos de hacer ecografías previa a la transferencia, pero es que en ese rato no se contrae el útero, pero se contrae esta tarde. ¿Y qué más te da? Si todavía no se ha implantado el embrión, lo puedes pulsar. Pero tenemos buena experiencia con atosiban. En los endometrios refractarios no tenemos buena experiencia ni con el filgastrin ni con la plasma rico en plaquetas. Probablemente a lo mejor hay alguna alteración, igual no lo estamos haciendo bien. Lo reconozco que lo hacemos un poco casero, lo del plasma rico en plaquetas y tal, y es posible que a lo mejor no se esté haciendo bien. Y respecto al uso de otras medicaciones, pues puntualmente tengo la experiencia de utilizar HCG. Se conoce que el HCG es un marcador que el trofotodermo ya produce justo antes de la implantación, la infusión intrauterina de HCG, pero son casos limitados donde a veces tienes que arriesgar algo porque es que no puedes seguir transfiriendo embriones sin hacer nada diferente de lo que no hacías. Y a veces sale bien y otras veces no, pero comparamos un poco con la literatura y es que nadie tiene evidencia, con lo cual al final todos estamos haciendo lo mismo. Sí. Yo me gustaría comentar algo, si puede ser, respecto a este tema. Han dicho la palabra evidencia, ¿no? La ausencia de evidencia no es la evidencia de su ausencia. Claro. Yo creo que cuando una paciente le has transferido 8 embriones, no hay manera de embarazarla, al final, ¿qué le dices? Mira, no te voy a hacer esto, ¿por qué no? No, porque la medicina basada en evidencia, porque medicina basada en evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que cuando tenemos una paciente delante, una cosa es lo que decimos para que tengamos una serie de recomendaciones, cómo está la medicina en este momento al respecto, pero el médico, el clínico, tiene que decidir. Creo que esto es un aspecto muy importante. Lo que sí que es importante es que hay que hacer un estudio amplio. Yo ya lo he dicho al principio, cuando hay un fracaso implantatorio hay un factor embrionario, 2 compartimentos, el embrión y el útero. Y un tercer factor, que es el embrión transferidor, ¿vale? La transferencia puede ser complicada, que no se ha hablado, pero suponiendo que es normal y que aquí estamos hablando del factor uterino, porque el factor embrionario ya hablarán después, pero en el factor uterino hay que hacer un estudio amplio, que afecte a todos los niveles. No puedes dejar de estudiar nada, porque no haya evidencia de que no haya marcadores, bajo mi opinión. Pedir los KIR, por si hay, bueno, pues mi experiencia es que cuando una paciente pues resulta que ha tenido fracaso implantatorio y lo pides, y mira qué casualidad, tiene KIR-A, ¿vale? Entonces, que luego han salido artículos de todo tipo diciendo que a lo mejor no ha sido útil o no. Creo que hay que tratar a la paciente. No estamos tratando ni protocolos, ni guías de recomendación, ni guidelines, ni nada de nada. Hay que tratar a la paciente de la mejor forma, siempre por lo menos con la opinión de expertos y sin cometer locuras, evidentemente, y intentando corregir todos los aspectos en el momento de la transferencia. No vale solo corregir uno. ¿Vale? Eso es un poco lo que yo quería comentar. Y por decir algo un poquito diferente, cada vez, como decía, damos más importancia en los fallos de implantación al volumen endometrial. Siempre realizamos una histeroscopia que nos sirve de base para poder hacer EMMA, un endometrio, y independientemente si la cavidad está reducida, la técnica del HOMDI, particularmente en los úteros en T, quitando el anillo fibromuscular del istmo y ampliando la cavidad, el otro día te lo envié, pues de 19 casos que tenemos ya reportados, pues se quedaron embarazadas 11 y 2 de ellas además sin necesidad de reproducción asistida. Por tanto, creo que eso puede abrir también una línea en el fallo de implantación para determinado tipo de pacientes. Pues, suscribo totalmente lo que has dicho al respecto. Bueno, pues estamos en tiempo. Yo me había propuesto terminar esto con una conclusión intentando perfilar la definición del fallo repetido de implantación, pero realmente mi conclusión, y yo creo que estamos todos de acuerdo en base a las últimas intervenciones, es que hay que personalizar, que cuanto más conozcamos a nuestra paciente, mejor vamos a poderle dar una solución, y que
pues la genética y el resto de disciplinas de la medicina pues nos van a ayudar a hacer esa medicina personalizada que a lo mejor no está sustentada por la estadística, porque a lo mejor el p-valor no nos salió con asterisco, pero esa paciente concreta se puede beneficiar de algo concreto que a ella sí le vaya bien. Muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones y por compartirlo con nosotros. Gracias a vosotros.